construye la norma jurídica. Entonces, por eso en la Suprema Corte van a ver que los ministros siempre dicen, bueno, del estudio de la porción normativa, del estudio de este enunciado normativo, ¿ok? Y los enunciados normativos, los enunciados jurídicos establecidos en los textos normativos, se construyen como se construyen los enunciados que les enseñaron a ustedes en la primaria y en la secundaria. Sujeto, verbo y predicado. ¿La vieron? Son lo mismo, son enunciados, nada más que tienen la calidad o la cualidad de ser prescriptivos. Te permiten, te obligan o te prohíben. Pero se construyen de la misma forma que cualquier otro enunciado gramatical. Sujeto, verbo, predicado. ¿Sí? Y dice Hans Kelsen, los artículos mencionados constituyen una unidad. La redacción pudiera haber contenido un único artículo que prohibiera todo el recurso a la fuerza por parte de los Estados miembros. Sin embargo, no están en un solo texto normativo, sino que están en diversos textos normativos y de ahí se construye la norma jurídica. Esto es importante que lo entiendan porque van a ver que los derechos fundamentales así se construyen. Más en la actualidad con la reforma de 2011. Para llegar, voy a poner aquí más adelante el ejemplo de el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad. El ministro Valls construyó este derecho fundamental a partir de la Convención Americana, más el Pacto Internacional de Derechos Políticos, ¿vieron? La Constitución, resoluciones de la Corte Interamericana. Entonces va a varios textos normativos y de ahí construye precisamente la norma jurídica que justifica el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad, no obstante que no estaba explícito en la Constitución mexicana, o no está explícito en la Constitución mexicana, de hecho, en la actualidad. ¿Ok? Pero vamos a llegar a esa parte. Entonces, por eso lo importante, lo interesante es este concepto de norma jurídica. Quien lo va a hacer famoso en la filosofía transnacional del derecho es Humberto Ávila, pero les estoy demostrando cómo desde Hans Kelsen ya se establecía este concepto de norma jurídica, y Hans Kelsen le llamó norma jurídica no independiente. ¿Ok? Hace algunos ayeres. ¿Sí? En México, pues, tenemos la traducción de 1983, la traducción, ¿no? Hans Kelsen, Teoría Pura del Derecho, traducción Roberto Venego, México, Jurídica, página 68. Después, otro que también ya tenía este concepto, Hans Kelsen es yo me voy a adherir a una filosofía que se llama filosofía de corte analítico. El primer filósofo analítico es Hans Kelsen. Nada más que en México nunca se le dio su lugar, porque en México tuvimos una recepción, le llama Eduardo López Medina, una recepción pop. No tuvimos una recepción académica de Hans Kelsen, nunca supimos estudiar a Hans Kelsen. El único que pudo estudiar todo el pensamiento tan nutrido de Hans Kelsen fue precisamente Rolando Tamayo y San Morán, pero nunca tuvimos una buena recepción de Hans Kelsen. Por eso esto de norma jurídica independiente, pues nadie lo vio, nadie lo había visto, ¿no? El único que lo había visto es Rolando Tamayo, y Rolando Tamayo porque también pertenece a esta corriente de pensamiento que se llama filosofía de corte analítico. Otro analítico es Bentham, y ya sostenían fíjense nada más qué potente es este concepto de norma jurídica. Dice, norma jurídica, law, puede ser definida como una composición de signos declarativos de una abolición. Todas las normas jurídicas van a ser voluntades, van a ser voliciones, desde la Constitución hasta una sentencia, un contrato, un convenio, todo el derecho parte de voliciones de voluntades humanas sobre la conducta que debe observarse, lo permitido, lo obligatorio o lo prohibido, por cierta persona o clase de personas. ¿Ya vieron?
Signos declarativos. Allá te está estableciendo que las normas pueden ser orales o escritas o incluso en signos. ¿Vieron? Cómo funcionan los reglamentos de tránsito, por ejemplo, o los anuncios donde nos dicen prohibido. Entonces, por eso es tan amplio y tan importante este concepto de norma jurídica de Bentham, y que, por ejemplo, los que decían que en los juicios orales no se crean normas, pues por supuesto que se crean normas, nada más que no son normas escritas, sino son orales y que se manifiestan o se asientan en videograbaciones. Ya dijo la Corte que estas videograbaciones pues, tienen valor probatorio, ¿no? ¿Dudas? ¿No? Esto lo tomo de Rolando. Y aquí viene un concepto más importante de Rolando Tamayo para entender qué es una norma jurídica. Dice, es importante observar que cuando hablo de que las normas que componen las cadenas normativas, les digo, aquí, esto es muy poco el tiempo que tenemos porque tenemos que hablar qué son las cadenas normativas de Rolando Tamayo. No me refiero a una disposición, artículo, párrafo, sección de un texto jurídico, documento constitucional, código o reglamento. La norma no es el artículo que ustedes ven. Es más, de un artículo se pueden crear varias normas. Entonces, no es que la Constitución tenga 136 normas. La Constitución tiene 136 artículos y de esos 136 artículos ustedes pueden hacer una creación infinita de normas jurídicas. Vean el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución. Son obligación de todos los mexicanos contribuir al gasto público de la forma proporcional y equitativa que dispongan las leyes, en términos muy genéricos, ¿no? Bueno, esa no es una norma. De ahí se pueden construir infinidad de normas. Entonces, por eso hay que distinguir entre los artículos y la norma jurídica. La norma jurídica es la construcción o la interpretación, es la consecuencia de interpretar esos textos normativos. ¿Ok? Les repito, no es que existan 136 normas, son 136 artículos en la Constitución, y de esos 136 artículos ustedes pueden construir infinidad de normas. El ejemplo con el que yo hice mi libro, por ejemplo, es el 31 fracción cuarta, que es en materia tributaria. Ese es el texto normativo, y de ahí la dogmática tributaria pues, ha construido toda infinidad de normas que precisamente le dan sustento al derecho o a la dogmática tributaria. ¿Ok? Y dice Rolando, me refiero a aquel material normativo que sin exceso ni deficiencia confiere facultades jurídicas a ciertos individuos, señalando las formas de su ejercicio, así como sus efectos normativos. Hago esta aclaración porque algunas teorías del derecho y en general el discurso jurídico pueden producir la equívoca impresión de que el establecimiento de las normas jurídicas es similar a la creación de disposiciones legislativas, reglamentarias,